Vamos a ver cómo resulta el cálculo de las bases. En primera instancia tenemos que tener en todos los casos la carga que va a soportar las distintas bases y eso nos da las reacciones que habíamos calculado en los pórticos. Hoy vamos a ver entonces la forma de calcular las bases, pero previamente vamos a ver algunos conceptos. Bueno, aquí tenemos una base centrada. Este sería el esquema más o menos. La forma de las distancias, eso se lo va a ver después. Y en una vista en 3D se vería de esta manera una base centrada. También tenemos bases que son de medianera. Esta sería más o menos la característica de la base medianera, es que tiene un tensor. Tiene un tensor para equilibrar el momento que aparece, como no está centrado, entonces la carga viene por este lado y se produce un momento en este sentido. Visto en 3D sería una cosa así. Entonces aquí tendríamos el fuste y a partir de aquí estaría la columna, como lo que tendríamos acá. Y por último tenemos las bases de esquina, que en este caso tienen dos tensores. Aquí tendría el tronco de columna o el fuste. Esta sería la base propiamente dicha, y que se vería en 3D de esta manera, donde aquí tenemos los dos tensores y aquí estaría la columna. Para poder calcular esto, entonces vamos a hacer como estuvimos haciendo en todos los casos. Ejecutamos el DOSBox, montamos la unidad, y una vez que estaba montada la unidad teníamos que dirigirnos a esa unidad. En este caso vamos a cambiar al directorio de losas y bases. Ya estamos en el directorio de losas y bases. Aquí lo que tenemos que ejecutar, cuando no nos acordamos, vamos a poner que nos muestre el directorio de los ejecutables, y en este caso va a ser este que está acá, rmc lib. Bueno, cuando se ejecuta, entonces nos propone en este caso una estructura tipo base. Ya vamos a auxiliarnos en el documento que tenemos acerca de LRM, que está en losas y bases, y aquí vamos a ver entonces cuáles son las características que tienen las distintas bases. Entonces vamos a estar trabajando aquí. Cuando yo genero, es decir, genero desde acá generar bases, él me genera esto que es genérico, y recordemos que se recorre todo con el teclado nada más, no podemos recorrer con el ratón. Cuando se genera eso, nosotros podemos consultar dentro de las bases. Aquí tenemos la tensión de acero, que esto lo vamos a dejar como está. Tensión del hormigón, esto lo podemos modificar de acuerdo al hormigón que vamos a utilizar. La tensión del terreno, esto es en toneladas por metro cuadrado, eso dependerá del estudio de suelo que vamos a tener. Entonces es importante verificar cuál es la tensión del terreno en el suelo. Y bueno, el módulo de hormigón, eso lo podríamos dejar. Coeficiente de balasto también depende del suelo en el que estemos trabajando. Por ahora nosotros vamos a trabajar con estos datos, pero hay que comprobar también eso de acuerdo al terreno en el que yo estoy trabajando. Una vez que tengo eso, vamos a ver cómo, ya lo tengo armado, pero vamos a ver cómo se trabaja con estos datos que tenemos acá. En el caso de, vamos a insertar acá para que separar un poquito. Tenemos en este caso, vamos a eliminar esta que no está de más. Y tenemos
En este caso vamos a tener tres bases, una centrada, una medianera y una de esquina, porque en todos los casos es lo mismo. Entonces tenemos que poner que son tres bases. Viene una descripción, yo le puse acá como centrada. Se puede escribir completo si se quiere, porque hasta 8 caracteres. Centrada, entonces para que nos quede alineado. El tipo sí va solamente la C, que es lo que dice acá. En el documento este que está acá, la descripción es la descripción de la columna, que debe ser una sola palabra hasta 10 caracteres alfanuméricos. El tipo es un parámetro que debe ser ingresado a continuación, puede ser C, centrada, M, medianera o E, en el caso de centrada, medianera o de esquina. Entonces ahí tenemos, en este caso va a ser centrada. ¿Cuáles son los datos? A y B son las dimensiones de la base. Entonces en mi caso va a ser de 1 metro por 1 metro. DC es D es la altura de la base desde el plano de apoyo hasta el tronco de la columna. En mi caso va a ser 0,75 metros. DC y BC, como dice acá, es la dimensión de la columna, que en este caso va a ser una columna cuadrada 0,30 por 0,30, pero estos datos se pueden cambiar en base a lo que sea la columna. Para nuestro ejemplo vamos a dejarlo de esta manera. Esta N es la carga que yo obtuve de las reacciones que me dio el pórtico. Entonces esta es la que tengo que colocar. Esto está en toneladas, de acuerdo a lo que decía acá. Acá dice que la carga N está en toneladas y el momento en X, el momento en Y está en tonelámetros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos datos me los da las reacciones del pórtico, que eso ya se vio en el otro video. Bueno, ahí tendríamos entonces resuelto el tema de la carga descentrada. Vamos a ver la medianera, la que está en la medianera. Bueno, en primera instancia voy a poner acá para que me quede. Esta va a ser una medianera. El tipo entonces va a ser M. Vamos a eliminar esto que está acá. Vamos a colocar estos datos que están acá, los vamos a colocar para que me queden alineados. Entonces, A y B siguen siendo el tamaño de la base. Entonces, para mi ejemplo va a ser 0,80. Esta no va a ser exactamente igual porque es una medianera. Entonces, le voy a hacer de 1,20 de 0,80 por 1,20. La altura vamos a poner exactamente la misma, 0,75. En el caso de la columna va a ser 0,30 por 0,30 también. Y en este caso la carga me dio desde el pórtico de 6,8 toneladas. Bien, ahí tendremos entonces resuelto lo que sería esta información que estaba acá. Vamos a eliminar este también. Esto que está acá nos está diciendo HT1 es la altura en la que se encuentra el tensor. La altura en la que se encuentra el tensor. Eso lo habíamos visto en la primera parte. Tiene un solo tensor. Entonces lo vamos a poner 0,55 metros. LT1 es la distancia que tiene el tensor. Vamos a ponerle 3 metros. Y AT1 es lo que está acá. AT1 es el área transversal del tensor, pero en centímetros cuadrados. Entonces vamos a poner un tensor de 0,30 por 0,30, o sea, 30 por 30, lo cual nos daría 900 centímetros cuadrados. Ahí tendríamos entonces resuelto la medianera, en la que está acá como medianera. El tipo es M, la base es de 0,80 por 1,20, no es cuadrada, es rectangular. La altura a la que se encuentra la base de la columna es 0,75, la columna es de 0,30 por 0,30 y la carga que tenía es 6,80. En el caso de las bases de esquina, vamos a colocar la descripción acá. Va a ser esquina y el tipo va a ser E. Bueno,
al igual que en el caso de vamos a eliminar esto para que no nos confunda. En la medianera vamos a tener en este caso dos tensores. Entonces, en la base de esquina voy a poner de 0,80 por 0,80. 0,80 por 0,80. La base. La altura desde la base 0,75, en donde está la columna. La columna va a tener 0,30 también por 0,30. Repito que esto se coloca en base a lo que me dio el cálculo de pórtico. Y la carga en este caso, la tenía por acá abajo, es 7,50, 7 toneladas y media. 7,50 toneladas. Vamos a ver entonces ahora, vamos a eliminar esto. Acá tenemos el HT1, sería a qué altura se encuentra el tensor, 0,55, la longitud es 3 metros de largo y el área que tiene es de 900. Vamos a eliminar esto entonces. Es de 900, que eso ya lo vimos en la de medianera, solamente que este tiene dos tensores. Tiene un tensor en una dirección y otro tensor en otra dirección, que lo vimos en los gráficos anteriormente dicho. Bueno, con esto ya tenemos entonces las tres bases para nuestro ejemplo. Vamos a calcular con F1. Vamos a calcular y nos calculó en la base centrada de 1 metro por 1 metro. Tenemos todos los datos. Estos datos son los que están acá en la salida de resultado, que es lo que se ve en el resumen acá. Entonces nos da como resultados la altura que tenemos, etcétera, etcétera. Esta es la base, el ancho y el alto de la columna, y en este caso es cuadrada, la carga y los momentos que tiene. Entonces me da como resultado que tengo que poner 6 del diámetro phi del diámetro 8, 6 del diámetro 8 en ambas direcciones. Nos da el peso propio y el volumen de hormigón. En cuanto a la columna, el momento es 0,75 por 0,75, que es lo que estaba acá, tonelámetros. En el caso de la medianera, va a dar una información adicional. Tenemos todos los datos como vimos antes, pero ahora vamos a ver que en la dirección de la X tengo que poner 7 del diámetro 8 y en la dirección de Y tengo que poner 5 del diámetro 8, porque en este caso no es cuadrada sino que es rectangular, entonces la distribución de las cargas va a ser un poco distinta. Nos da el momento de la base, que es 0,02 tonelámetros, el giro que voy a tener, que es muy pequeño en este caso, y la tensión que tenemos en toneladas por metros cuadrados, es muy pequeña. Tenemos también el tensor, que va a sufrir una tracción de 3,05 toneladas y nos dice que tenemos que armarlo con 4 del diámetro 8. Eso en el caso de la medianera, que tenía un solo tensor. En el caso de la esquina, que va a ser cuadrada, entonces nos dice que tengo que poner 5 del phi del 8 y 5 del phi del 8 en ambas direcciones. También me da la rotación, el momento que tengo en la base, igualito que el anterior. Pero ahora también me dice que el tensor X tengo que armarlo, en este caso como simétrico, vamos a dar 4 del phi del 8 y 4 del phi del 8. Esto sería todo lo que necesito para calcular las bases.